Conocéis todos de sobra. Antonio es un apasionado de Julio Verne. El otro día, cuando Carlos presenta su conferencia de la Tierra a la Luna de Julio Verne, él al final de la misma empezó a demostrarnos que tenía un conocimiento enorme sobre el autor y sobre su obra, y pensamos que podría ser una buena idea que, como continuación un poco de la primera charla, tener ahora una segunda con él que nos explicara la continuación. Evidentemente, estas charlas tienen que ver con el hecho de que la gente debería leerse la novela. Y sé que es una minoría los que se la leen. Hay algunos que sí que la ojeamos un poco para ver de qué va, y si nos hacen alguna pregunta poder salir airoso, pero en el fondo lo importante es leerlo para poderla comentar con él. El 21 de mayo, el 12, bueno, los números al revés, la dislexia. El 12 de mayo. ¿Hay que quitar 10 días para leerlo? Gracias por cambiar de la charla, le quito un mes de charla, le quito un mes para prepararse. Él nos dará una charla sobre esta obra de Cixin Liu, el problema de los tres cuerpos. Último, entonces ya dejo la palabra a Antonio, que es posiblemente uno de los mejores divulgadores que hay en este momento de ciencia, además de todo tipo de ciencia, en el sentido de que lo mismo, como podéis ver por sus podcasts y por toda la serie de conferencias, de cursos de astronomía que da en el Fabra y por todas partes, hace una excelente divulgación. Y hoy tenemos la suerte de que nos va a hablar de gusto. Bueno, sí. Pues, a propósito, buenas tardes. A propósito del libro de los tres cuerpos, hoy lo bajé para Amazon, vale 7 euros. O sea que, vale, sí. Claro, para Kindle, sí, es muy barato. Y a propósito de lo que dice Alfonso de mi pasión por Julio Verne, la vez pasada, cuando Carlos habló, alguien me preguntó ¿cuál es el mejor libro que ha leído? Y no se me vino en ese momento a la cabeza. Y después caí en cuenta, ¿cómo no le digo si este fue el que más me impresionó a mí? Un libro más bien desconocido, pero es extraordinario. Es sobre la guerra, sobre el independentismo de Hungría del Imperio Austrohúngaro. Muy interesante, se llama Matías Sándorf. El que lo lea, segurísimo que le va a gustar. Y a mí me marcó mucho ese libro. ¿Es de Julio Verne? De Julio Verne, sí. Matías Sándorf se llama. Es uno de los viajes extraordinarios. Sí, que son, los viajes extraordinarios fueron 68 novelas. Que Julio Verne fue muy prolífico, mucho más de lo que uno piensa. O sea, incluso poesía. No poesía para comparar con la de los poetas franceses de la época, pero hacía incluso poesía. Sí. Bueno, y este libro pues es la continuación. Él lo que escribió fue una novela que la publicó en 1865 de 3 personas que se fueron para la Luna. Y esa novela la dejó cuando ellos partieron. Hasta ahí llegó la novela. Lo único que quedó, unos capítulos posteriores después de que partieron, fue que las impresiones que dejaron aquí, cómo trataron de observarlos, todo terrestre. Pero de ellos no se supo nada en la novela. Y esta es la segunda parte en la que se supo algo de la novela. Vamos a darle un vistazo. Este es un manuscrito que me encontré en internet, que curiosamente le encontré esto. Este es el manuscrito. Y entonces él, en los libros que vi de Alrededor de la Luna, tanto en el idioma original como porque en las traducciones hay unos errores, pero elementales, pero graves, muy graves. Y entonces siempre voy como verificando con la traducción, con el de francés. En todos, tanto en lo que leí en el original como en las traducciones que vi al castellano, las fórmulas no son así como aquí, sino que son habladas. El cuadrado de la distancia multiplicado por la raíz cuadrada, y lo va diciendo la fórmula. O sea, entonces, claro, eso a uno de los 3 compañeros que no sabía nada de eso, que era medio poeta más bien, y cosa, a él eso lo abrumaba totalmente, como veremos luego. Y aquí en este manuscrito, yo dudo mucho que este manuscrito sea auténtico, porque la fórmula está escrita en forma de fórmula matemática. Una curiosidad, pero eso no tiene importancia. Bueno, solo decir que
el libro, como casi todos los libros de los viajes extraordinarios, que fueron creo que 68, como casi todos, se editaba en una revista. Entonces, por entregas, mensualmente o semanalmente, yo qué sé, iba saliendo la revista y entonces iban saliendo partes del libro. Y cuando se terminaba, ya el editor estaba listo, porque Julio Verne tenía el editor que ya sabía que vendía, y entonces publicaban el libro. Y se publicó la primera parte, y luego se publicó la segunda parte, y posteriormente empezaron a hacer la obra completa en las dos partes, que es casi siempre lo que uno consigue, las dos partes, como esta, por ejemplo, de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna. Y todos los libros de los viajes extraordinarios están convertidos hoy en artículos de colección. Miren este que me encontré en internet. Este es solo alrededor de la Luna, la segunda parte. El que esté interesado puede comprarlo. $700, vale 700 eurillos. 700 eurillos. Haber comprado uno para uno. Claro, eso era lo que... Bueno, otra cosa es que... Sí. Ahora es muy bonito, ¿eh? Sí. El libro para un coleccionista y no es tan costoso. Sí, bueno, otra cosa es que dentro los libros, prácticamente todos, no sé de ninguno que no hubiera ocurrido esto, estaban ilustrados por dibujantes de la época y luego grabados en madera para imprimirlos. Y eso son obras de arte, definitivamente, como lo que hizo Doré con el Quijote, por ejemplo, que hizo las ilustraciones y Doré era grabador, él grababa en madera. Mira, por ejemplo, esto está hecho con líneas de grabado de madera que son casi microscópicas. No sé cómo podían grabar eso, yo ni me imagino siquiera. Ahí están los nombres de los dibujantes de este libro, no todos tienen los mismos dibujantes. Y mira, aquí es donde se ve, esto parece completo y mentira, son lineecitas, y las líneas se juntan más o se separan más para dar los tonos claros y oscuros. Eso es una maravilla. Yo eso no lo entiendo, ni lo entenderé nunca, porque hoy día con una maquinita de estas que son robotizadas, esto se hace, pero es que antes lo hacían a mano, yo no sé cómo hacían eso. Bueno, va. Entonces, quedamos en el primer libro en este punto. Un cañonazo de marca mayor en el que se detonaron casi 200 toneladas de pólvora, en un cañón que medía 300 metros de longitud, vertical, clavado en la tierra. Hasta ahí sabemos de ellos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en la obra alrededor de la Luna, pues nos entramos a esa bala, nos metemos en esa bala y nos encontramos con que los tres quedaron inconscientes. Con el batacazo que se pegaron, quedaron inconscientes los tres. Y entonces el primero que... ¿Qué razón había para quedar? Claro, por supuesto. Y entonces el primero que se despierta es, evidentemente, el aventurero. Cuestiones de la novela y del carácter también, que era una persona que él nunca vio peligro en nada. Entonces le decía, no vamos a llegar a la Luna. Y entonces los otros se preocupaban, pero no, es que a ver, o siquiera se preocupaban, ¿por qué no vamos a llegar? Era por lo que más les preocupaba. A él no le importaba ni por qué no íbamos a llegar, ni que se iba a morir, cero. No tenía el más mínimo, ¿cómo se llama eso? El instinto de algo que lo llevara a sobrevivir. Para lo mismo. Pues él es el primero que se despierta y evidentemente eso estaba todo oscuro y empieza a llamar a los otros, no le responden, entonces revive a uno de los dos, que fue el presidente del club de la pistola, que era, yo les voy a decir los nombres en castellano aquí, eran el capitán Nicol, el presidente que se llamaba Barbicane, y este que se llamaba Miguel Ardán, castellanizándolo bien. Miguel Ardán, que fue el aventurero, para el que no haya visto lo de la primera parte, el aventurero que
el Club de la Pistola decidió enviar una bala a la Luna, porque estaban muy aburridos sin guerras. Y entonces decidieron enviar una bala a la Luna, y entonces recibieron un telegrama, cuando tenían todo preparado, ya habían calculado la bala, el tamaño, los pesos, la pólvora. Recibieron un telegrama que decía: haced la bala hueca, viajaré en ella, Miguel Ardán. Y dijeron, este está loco, completamente loco. Y resultó que era, y les decía además, llegaré en el vapor tal día. Y en el vapor tal día se presentó, mira, yo soy Miguel Ardán, tal. Bueno, eso es toda una cosa, una novela que lo atrapa a uno porque le va dejando trocitos para ver qué va a pasar después. Siempre se los deja. Bueno, resulta, se despierta, encuentra que los otros dos están inconscientes, entonces empieza a hablar, hasta que revive uno de los dos, que fue a Barbicane. Lo alcanza a revivir, y entonces después entre los dos cogen al capitán y lo sacuden hasta que lo reviven. Y entonces empiezan... Mira, aquí está, ahí está, ya están los tres andando. Entonces empiezan a buscar a dos perros que llevaban. Llevaban dos perros grandes, mastín creo que pone allí que era. Yo no sé mucho de perros, pero dos perros grandes, empiezan a buscarlos y encuentran la perrita. Y la perrita estaba escondida debajo de porque tenía un sofá que le daba la vuelta a la bala. La bala era un recinto y le daba la vuelta. Entonces, debajo del sofá encuentran la perrita y empiezan a buscar el perro y tal. Y no lo encuentran por ninguna parte ese perro. Entonces Miguel Ardán cogió una escalera que llevaban, que ahora les voy a mostrar un inventario de lo que llevaban. Y dentro de la bala. Sí, ya en una escalera porque había un zarzo. Y ese zarzo, pues Miguel Ardán fue el que se encargó de todo el zarzo. Él había pedido, en la primera parte, había dicho, yo me voy, pero les pongo una condición. Me dejan que yo decore esto a mi gusto. Y decoró, pues mire, le puso abullonamiento y lo decoró a su gusto. Bueno, entonces Miguel Ardán se sube al zarzo y se encuentra con que el perro estaba allá. Y dice Julio Verne, hago un paréntesis, me voy a centrar en buscar lo que Julio Verne sabía de ciencia, lo que se sabía en su época y él lo interpreta, y lo que no sabía. Había muchas cosas que no sabía o se equivocaba. Pues miren, van y se encuentra el perro en el zarzo. Y entonces dice Julio Verne, lo encontró en el zarzo porque con la explosión, con el movimiento de la explosión, se cayó arriba. Totalmente absurdo. Eso es como cuando arranca un avión y que uno en vez de pegarse a la silla, arranque para adelante. Totalmente absurdo. Se debió haber pegado contra el suelo. Y él lo sabía porque ellos pusieron colchones y se acostaron cuando vieron que ya iba a llegar el momento del disparo. Se acostaron en colchones para no darse contra el suelo. Y el perro quedó arriba. Bueno, el hecho es que el perro se murió. Pero murió. El perro murió. El perro quedó vivo y no lo pudieron salvar. Y murió, y entonces lo lanzan por la borda, como se lanza en el mar, pues a los marinos que se mueren, que les hacen una ceremonia y al mar. Lo lanzaron por la borda, y esto lo utiliza Julio Verne para hacer explicaciones científicas. Este hecho tan sencillo de lanzar por la borda hace después una explicación que ya la veremos. Les voy a mostrar se puede deducir de las explicaciones que él da, se puede deducir con toda precisión las dimensiones de la bala por dentro. O sea, ¿dónde era que estaban? Para que vean las cosas absurdas que tiene, que son muy curiosas. Miren, la bala era cilindrocónica y entonces tenía todas las paredes forradas, igual que la Estación Espacial Internacional, que uno ve y no hay paredes. Las paredes están llenas de equipos, de cajones, llenas completamente. Solo el espacio habitable es muy estrecho alrededor de las paredes. Entonces estaban todas apabulladas, tenía un zarzo arriba. Antonio, ¿qué es un zarzo? Un ático. Sí, un ático. Nosotros le decimos zarzo siempre. Lo que está arriba, que uno no lo usa de habitación, sí, un desván, para guardar cosas. Sí. No, un desván, pero tú conoces la palabra zarzo.
No, ve, qué tan curioso. ¿Será que yo lo inventé? No sé. Puede ser, no sé. No te sé decir. La voy a buscar. No sabía que era un colombianismo o un americanismo, no sabía. Es un desván, tenía un desvancito arriba y ese era digamos que el sitio de Miguel Artán. Porque como él pidió ser el que decoraba, él metió cosas allá, entonces las puso en ese desván. Bueno, se pueden deducir las dimensiones. Miren las dimensiones para que se sorprendan. Esta bala, las dimensiones interiores, tenía 2,5 metros de diámetro. O sea, era circular y tenía lo que hay de la pared a esta mesa de diámetro. Y 13,60 de altura, un metro más que el techo. Entonces imaginen un cilindro de ese tamaño. También de la narración se pueden deducir otras cosas, que las voy a poner aquí porque después es posible que las usemos. Ahí van los tres, los dos perros. Ahora vemos el inventario que iba allí. ¿Para qué ves? Mira. Aquí tienes mucho sitio desaprovechado. Sí, no, pues que... Esto es un ejemplo para esta oficina, es un ejemplo. Mira, otras cosas es que se puede deducir que el espesor de las paredes era de 10 centímetros, porque él da el diámetro del alma del cañón, que eran 108 pulgadas. 108 pulgadas menos 2,53 metros da 20 centímetros, dividido por 2 da 10 centímetros. Las paredes eran, las laterales eran de 10 centímetros. Bueno, eso... Se puede saber el peso, pero el peso original de la bala que habían calculado, porque él después, cuando ya Miguel Ardán pone su telegrama y la hacen habitable, no da el peso. Yo me imagino que, yo no lo calculé, pero se habría entrado en una contradicción. Si no lo da es porque habría entrado en una contradicción con absoluta seguridad. Pero el peso original era 9 toneladas, 8.750, 9 toneladas. Eso ni los Apolo llevaban esa carga, ni los Apolo. Bueno, y por curiosidad, como llevaban barómetro dentro, la presión en el interior permanecía alrededor de los 760 milímetros de mercurio, presión a nivel de mar. Súper confortable, perfecto, eso era perfecto. Bueno, miren el inventario de lo que llevaban dentro. 3 personas, 2 perros, 6 gallinas, un gallo, comida para los animales, aparato para producir oxígeno, aparato para absorber el CO2, mapas y libros, armas, herramientas, asadas, llaves. Cada que había algún problema, tenían la herramienta, no les faltó nunca nada, todo lo tenían. Instrumentos, llevaban barómetros, termómetros, incluso llevaban un ipsómetro, que es para medir las alturas de las montañas basado en la presión atmosférica. Iban a leer las alturas de la luna y no sabían si tenía aire o no, porque hubo discusiones muy interesantes. Bueno, comida para un año. 200 litros de aguardiente. Aguardiente es agua con un poquito de alcohol para desinfectar. No era bebida alcohólica propiamente. Sí, pero es alcohólica, sí, claro. Sí. 20 cohetes, de los que nos habló Carlos la vez pasada, y ahora vamos a ver para qué sirvieron. Botellas de vino que Miguel Ardán llevaba encaletadas y escondidas. Un número indeterminado, pero siempre... Para cada evento había botella de vino para brindar. Y para cada comida había botella de vino, siempre. Plantas para poblar la luna, para sembrar en la luna. Y me faltaron muchas cosas. Después fue que caí en cuenta, me faltó, por ejemplo, la escalera. Tenían una escalera para poderse subir al desván. Y todo el mobiliario en general. Y más el mobiliario. Tal. Entonces, imagínate lo absurdo. La comida para un año ya no hubiera cabido. La comida para un año. ¿Ah? Lo que estás comentando toda te habla de la dificultad del viaje a la luna. Es decir, que parece una tontería, pero eso de que mete todo eso y tal, habla de la complicación del Claro. peso. Sí, O sea, sí. que nosotros sabemos que el tamaño, él busca el tamaño y no sé qué, para que quepa en un cañón y todo el rollo, pero en el fondo lo que estamos viendo nosotros es la enorme dificultad que es hacer un viaje a la luna. Sí. Es decir, el problema del peso, que ahora los norteamericanos quieren volver,
y que está muy bien que quieran volver o no, eso ya se verá, pero claro que los problemas de peso para carga y descarga, llevar y traer, eso es una locura. Total. Una brutalidad. Total. Bueno, hablo de las gallinas. Esas gallinas tienen su historia. Resulta que esas gallinas era otro contrabando que llevaba Miguel Ardán. Él escondió 6 gallinas y un gallo y no les dijo nada. Y los metió allá, pues, en el desván este. Los llevaba en unas jaulas. Y entonces, todas las mañanas entre comillas, porque ellos medían el tiempo por el tiempo terrestre. Y entonces, cuando sabían que era mañana, él se levantaba muy temprano, era más madrugador, subía a la escalera a alimentar las gallinas. Y un día se levanta, sube, y estaba alimentando a las gallinas cuando le da al gallo por cantar, ¡kikiriki! Y entonces se despertaron los otros 2, y le dicen uno al otro, el Nicole y el Barbicane, se despiertan y le dicen uno al otro, ¿no oíste cantar un gallo? Y ellos, sí, me pareció que cantaba un gallo. Entonces Miguel Ardán, que los oyó, sacó la cabeza del desván y los miró y les dijo, no, amigos, es que en mi tierra, claro, ya estaba, como él era francés y ellos eran americanos, entonces les estaba metiendo la mentira de su tierra, porque ellos qué iban a saber. En mi tierra acostumbramos a hacer una broma a los que están dormidos para que se despierten, y es cantar como un gallo. Entonces lanzó un canto, ¿qué? Y los otros se quedaron tampando, no se la creyeron. Bueno, pero bueno, y otra historia de las gallinas fue esta, que como yo no sabía que había gallinas, en una de las tantas conversaciones que tenían, que si había aire, que si había agua, y que no, que sí, o que no, los pros y los contras del aire y del agua y de la habitabilidad de la luna, dice Miguel Ardán, no, aire, claro, y agua también. Yo apostaría que hay gallinas. Y le dijeron, ¿gallinas? Y le dijeron, gallinas de las que ponen huevos. Le apostaría que hay. Hicieron una apuesta. Miguel a que había gallinas y los otros a que no. Y lo que quería era, claro, sacar a las gallinas después. Y después casi lo pillan con el canto del gallo, y después lo pillaron con la ingravidez, porque salieron las gallinas volando. Bueno. Mira, aquí está alimentando pues sus gallinas. Esto fue, me imagino yo, antes del kikiriki. Pero perdona, qué grande sería también el desván este. Era grande como... Para que él subiera, para que el perro... Sí. Y el perro apareciera allí, claro. Y mira, tiene hasta escoba por ahí. Mira herramientas de asadas, asadones de... No, sí. ¿Ah? Sí. Que una curiosidad. En Francia, si uno le dice a un francés, ¿cómo canta un gallo? No dice kikiriki, cocoricó. Para que más o menos analicemos qué sabía Julio Verne o qué se sabía en su época y qué no sabía. Aquí en esta representación están en una de esas discusiones que tenían ellos en que sacaban matemáticas. Y a Miguel Ardán se le explotaba la cabeza cuando le empezaban con los besubceros y con todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, voy a hacer un listado que no está en ningún orden, no tiene ningún orden especial. Mira, por ejemplo, en un momento dado, él dice, ¿cuántos litros de gas generó la explosión de la pólvora? Resulta que dice que hubo 6.000 millones de litros de gas, 6.000 millones. Y como sabemos cuánta pólvora había, porque ellos llevaban 400.000 libras de pólvora, podemos saber cuántos gramos había allí. Y entonces podemos saber cada gramo cuántos litros liberó. Y resulta que haciendo la cuenta de Julio Verne, liberó 59 litros cada gramo. Ellos llevaban una pólvora que se llamaba algodón pólvora. Esa fue la explosión, algodón pólvora, que era pólvora negra mezclada con algodón. Habían descubierto que esa pólvora tenía una ventaja en la guerra, era que no dejaba humo. Entonces era algodón pólvora, pero eso era pólvora negra. Y si uno busca la pólvora negra, ¿cuánto produce? Resulta que la pólvora negra produce menos de medio litro por gramo. Y a este le dio 59 litros por gramo. Tiene que haber un error. Lo verifiqué en varias versiones del libro y da 59 litros por gramo. Eso es una cantidad tan grande comparada con la realidad que algún error tiene que haber allí. La pólvora 0,40 y tantos litros por gramo.
Bueno, otra cosa. Cuando se despiertan, claro, estaba todo oscuro porque ellos no habían encendido todavía la lámpara, llevaban una lámpara de gas, no la habían encendido. Y entonces uno le pregunta al otro, ¿nos movemos o estamos quietos? Es cierto, nos movemos, estamos quietos, porque si estaban quietos podían estar en el alma del cañón. Entonces lo que hicieron fue abrir una de las escotillas, tenía 4 escotillas, abrieron una de las escotillas y vieron la tierra allá abajo, y dijo, no, nos movemos. Y dice, pero nos movemos, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Y por qué no oímos la explosión entonces? ¿Qué pasó aquí? Que no oímos la explosión. Y entonces entran en una discusión técnica, después de un rato, cuando ya no estaban hablando de eso, que siempre ese es el truco de Julio Verne también, lo deja uno pensando, ¿por qué no hay una explosión? Y después de un capítulo 2, de pronto Barbicán explota y dice, ya sé por qué, pero ya sabes por qué, ¿qué? Ya sé por qué no oímos la explosión, porque íbamos a 11.000 metros por segundo y el sonido corre a 300 metros por segundo, con lo cual vamos más rápido que el sonido, por eso entonces le va poniendo a uno cosas técnicas que se sabían, y esta es real, pues, es verdad. Claro que había otra solución más sencilla, que podría decir el lector, ¿por qué no oyeron la explosión? Pues porque quedaron aturdidos. Porque quedaron aturdidos. Bueno, otra cosa, que la dice Julio Verne, y me parece que es muy, digamos, fue muy imaginativo, caer en cuenta de este detalle. Cuando vemos un eclipse total de sol, es porque la luna pasa por el frente del sol y su tamaño aparente es más grande que el del sol, entonces la tapa del todo. Cuando vemos un eclipse de luna, desde la luna, lo que aquí llamamos eclipse de luna, lo vemos desde la luna, es porque la Tierra pasa por delante del sol y el tamaño de la Tierra es muchísimo más grande que el del sol, con lo cual se debe producir un eclipse total. Y Julio Verne dice, no hay eclipses totales en la luna, no hay eclipses totales, y entonces explica por qué. Solo hay eclipses anulares, y explica, y es cierto, porque la luz del sol viene, pasa por la Tierra y produce la sombra que tapa la luna, pero está la atmósfera, y la atmósfera refracta los rayos que van a dar a la luna, de tal manera que el habitante de la luna ve un halo alrededor del sol, un eclipse anular. Solo se ven eclipses, una curiosidad que haya caído en cuenta de un detalle que nadie lo ha experimentado hasta ahora, ¿no? De hecho, ese mismo argumento es el por el que él decía que los astrónomos decían que no había gas en la Luna, porque no se habían visto esta refracción en el borde de la Luna. Ajá. De las estrellas que pasaban Sí, por sí. Bueno, otra cosa que lo discute muy ampliamente en un capítulo del libro, y es ¿de dónde sale el calor del Sol? Nosotros hoy sabemos que eso son reacciones nucleares, pero es que en 1870, que fue la segunda parte de la novela, no se sabía en absoluto que existían las reacciones nucleares. Entonces había varias teorías sobre de dónde sale el calor del Sol, cuál es la leña que quema el Sol. Y él pone allí una que me parece extremadamente, digamos, para no saber que existen las reacciones nucleares, perfecta, es perfecta, súper científica me parece. Dice que el calor del Sol se produce porque hay muchos cuerpos en el sistema solar que no los vemos porque son pequeños relativamente, tamaño de 10 kilómetros, no se ve, pero 10 kilómetros cayendo sobre el Sol a una velocidad de más de 50 kilómetros por segundo, porque en el Sol caen más rápido que en la Tierra. En la Tierra suelen caer entre 20 y 70 kilómetros por segundo. Allá debe caer entre 50 y más de 100 kilómetros por segundo. La energía que eso despliega es pero inimaginable, inimaginable. Piensen que solo en la Tierra, a 20 kilómetros por segundo, un cuerpo que tenga 5 metros, que eso es nada, o sea, un cuerpo del tamaño de esta sala, que caiga a la Tierra a 20 kilómetros por segundo, despliega una energía equivalente a 100.000 Hiroshimas. Entonces, claro, hablando del Sol, seguramente esas cuentas las habían hecho, porque la energía, las fórmulas de la energía ya se conocían, habían hecho y se dan cuenta de que cualquier cosa que caiga en el Sol tiene unas energías con números que son extraordinariamente grandes, que ni nos caben en la cabeza. Por un continuo caer de asteroides. Por un continuo caer de... Eso era lo que...
Sí, sí, claro. Pero es que piensa que cualquier asteroide que caiga deja una energía tan grande. Y en aquella época, hoy día puede que no nos parezca tan grande porque ya estamos acostumbrados a números muy, muy grandes, incluso los hemos producido en la Tierra. Pero en ese tiempo eso debió haber sido una cosa que rebasaba las mentes de todos los matemáticos de la época. Ese es digamos, un punto interesante de las discusiones científicas que tiene él. Bueno, lo enterado que estaba. Por ejemplo, él menciona allí, incluso menciona dos, pero no traje sino uno, que la Tierra atravesó la cola de un cometa en 1861, y lo verifiqué y sí. En 1861 apareció un cometa que lo llamaron el Gran Cometa de 1861, y la Tierra atravesó la cola del cometa durante un tiempo. Y entonces a mí lo que me llamó la atención de esto fue que en 1910 vino el cometa Halley y la Tierra pasó por la cola del cometa Halley. Y eso despertó un miedo tal, un temor tan grande en la población que hubo rogativas, hubo gente que hizo fiestas para despedir la vida, porque se daban por muertos, porque se sabía que en el cometa había cianuro. ¿Y cómo en 1910 hicieron esto? Si tenían un precedente, que los astrónomos lo conocían, y ningún astrónomo, yo me he leído los discursos de Comas y Solá diciéndole a la gente, no le tengan miedo a eso, y daba ejemplos, y ninguno mencionó, es que esto ya ocurrió, a ninguno se le ocurrió, me pareció tan curioso eso. Bueno, es una... Si me permite la anécdota, mi abuela se acordó toda la vida que ella tenía 9 años, y en Cartagena, para no tener tanto el efecto del cometa Halley, salieron afuera de la ciudad al campo para poder respirar mejor. Ya me dirás tú, había en Cartagena, estar en el centro de la ciudad, a estar en el campo, porque ya se acordaba de la expectación que se quedó Cartagena, no la de India, sino la de aquí, saliendo toda la gente al campo, a la periferia. ¿Tú te acuerdas que lo había contado? Y que tampoco sería tanta gente la que había en Cartagena. Bueno, claro, los 40. Y la abuela lo vio 2 veces. Ah, le tocó los dos. En el 35... No lo vio ninguno. No, él pasó en 1835 y volvió a pasar en 1910. Y volvió a pasar en el 86. Ah, en el 85, 86, correcto. Ah, del 10, ya. Yo sé que es el 35 porque esa es la... Mark Twain nació con el cometa y murió con el cometa. Nació en 1835 y murió en 1910. Bueno, una discusión que tiene, que la Luna es más vieja que la Tierra, y la tiene varias veces. No sé en qué se basaba, pero se ve que era lo que los científicos pensaban en la época, basados en alguna razón, que no sé, me imagino estudiando los cráteres, que los creían que eran cráteres volcánicos. Y tal. Hoy sabemos justamente lo contrario, que la Luna nació de la Tierra, con lo cual la Tierra es más vieja que la Luna. Pues es lo que se cree hoy, con unas bases muy firmes, porque es basado en el análisis de material lunar físico. Bueno. Y la temperatura del espacio exterior, que la temperatura del espacio exterior la discute en varias partes, porque había también varias teorías en la época. Entre otras cosas, una de ellas era, y teoría científica, me parece, o debió haber sido más bien algún rumor, porque es que no puede ser una teoría científica, era que la Luna o el espacio exterior tenía una temperatura millones de grados por debajo del cero, lo cual es absurdo. Millones de grados, porque por debajo de 273,6 no hay temperatura, ¿no? Porque las moléculas ya no se mueven, ya está. Bueno, y entonces... ¿Pero no sabía el cero absoluto en aquel momento todavía? Sí, se sabía, claro. Se sabía el cero absoluto. No, esto es un absurdo, es una teoría absurda. Pero había otras. Entonces algunos hablaban de un valor, y había una teoría de que era 140 bajo cero. Y Julio Verne se cantaba por la de 140 bajo cero. Entonces ellos en un momento dado, después de que pasan por la Luna y tal, y cuando están en la oscuridad completa, porque están como en una especie están eclipsados de la luz del sol, dicen, es el momento de tomar la temperatura exterior. Entonces amarran un termómetro de una cuerdita
abren la escotilla y vuelven a cerrar y dejan el termómetro afuera media hora y después ¡pac! Sacan y vuelven, tal, y entran y son 140 bajo cero, que no está demasiado, no es absurdo, digamos. Eso está por los 180 o 100. Para que midieran menos 140 grados. Sí, claro, claro. Pero lo explica. Llevaban un termómetro de no sé qué, con los nombres de él y tal, pero este no mide sino hasta tal. Entonces llevaban el de no sé quién, lo explica muy bien. Sí. Justifica todo lo que puede justificar. Sí. Bueno, y otra cosa interesante fue que a ellos les pasó un bólido muy cerca del que hablamos la vez pasada y del que volveremos ahora porque fue de mucha importancia, digamos, en el desarrollo de la novela fue de mucha importancia ese bólido. Les pasó un bólido muy cerca, pasó, lo vieron pasar y resulta que inmediatamente calcularon a qué distancia estaban de la Tierra, estaban a 8.140 kilómetros. Y ese bólido era como una segunda luna de la Tierra que había sido predicha por un astrónomo francés que se llamaba Petit. Y entonces él le había calculado que tenía un periodo de 3 horas 20 minutos. Y Julio Verne tiene que haberse equivocado en algo, porque él dice que estaban a 8.140 kilómetros. Y un cuerpo que dé vueltas a la Tierra a 8.140 kilómetros de altura debería tener un periodo de 4 horas 48. Ya saben que los cuerpos que dan vueltas a la Tierra, como la Estación Espacial Internacional o los satélites, a cada altura le corresponde un periodo exacto. Y eso tiene que ser exacto porque si no, o gana la fuerza centrífuga y se va, o gana la fuerza de gravedad y se queda. Entonces, para 8.140 son 4 horas 48. Entonces, o Julio Verne se equivocó aquí, o Petit se equivocó en el periodo de 3 horas 20. Uno de dos está errado. Lo que me asombra es que lo hayas calculado todo o lo has podido buscar en algún... No, yo lo he calculado. Lo que he podido, lo he ido calculando o buscando en internet. Bueno, me encanta. A ver, ¿qué más tenemos? Otra explicación científica, que también lleva a un absurdo. Miren, resulta que se asoman, tenían 4 escotillas, una que miraba hacia arriba, estaba en la parte cónica, una en el fondo y 2 en los lados, para poder mirar hacia todas partes. Entonces ellos se pasaban mirando en la escotilla lo que podían ver, las estrellas, y explica, y ven un día una forma rara que los seguía. Hoy dirían que era un ovni, que los extraterrestres, que los seguía. Ven una forma rara que los seguía. Y dice, ¿qué es eso que nos sigue? No sé qué, en fin, tal. Y con mucha discusión, también 1 o 2 capítulos después, dice Barbie, ya sé lo que es. ¿Qué es qué? Lo que nos sigue. Es el perrito que lanzamos. Es el perro, claro. Es el perro. Y entonces viene la explicación científica. Dice, porque si lanzamos el perro va a nuestra misma velocidad y a esa velocidad sigue porque no hay nada que lo ataje. Bien, entonces observen, aquí está pues el asunto, mira, ahí está el perrito, tal, y ya lo vieron. Entonces observen el absurdo de la explicación. Resulta que el perro los sigue porque va a la misma velocidad que ellos. Entonces el perro no tiene peso con respecto al... ¿Cierto? Si lo metemos dentro, vuela. Y ellos no, ellos estaban asentados. Deberían volar también dentro. Y no cayó en cuenta que hay un absurdo. Hay una contradicción. Los objetos deberían volar dentro del proyectil si el perro lo seguía. Bueno. Ahora voy a dejarles una tarea. Ojo, una tarea, yo no la resolví. Y consulté y no me la resolvieron. Este es el plano de la Florida. Aquí está Cabo Cañaveral. Bien, el cañonazo lo hicieron desde aquí, desde ese punto. Y Julio Verne, en boca pues, de los protagonistas, dicen que si ellos hubieran caído antes de tiempo, tal cosa, habrían caído en el Golfo de México, habían caído aquí. Y esto tiene una razón de ser muy lógica, y es que la Tierra se mueve, en este caso, de izquierda a derecha, que es de oeste a este. La Tierra gira de oeste a este. Entonces, si la Tierra va girando en este sentido y yo lanzo este proyectil, caerá al oeste. Tiene toda la lógica del mundo. Y él lo dice ahí. Pues, resuélvanme este enigma.
los Apolo tenían 3 etapas, y los lanzaban desde aquí. La primera etapa que caía pues, unos pocos segundos, no sé cuánto, yo creo que no llegaba a 2 minutos después del lanzamiento, caía la etapa y caía al Océano Atlántico. O sea, caía al este de Cabo Cañaveral. Y la segunda etapa caía en el Golfo de Guinea, en África. ¿Cómo caían al oeste? Que no he podido, pero consulté con una persona que le ayudó, ¿saben quién es Jan Meeus? Algunos lo he oído mencionar. Jan Meeus es el matemático de la astronomía más eminente del siglo XX. Está vivo todavía, suizo. Y escribió muchos libros de astronomía sobre fórmulas matemáticas de astronomía para calculadoras. En fin, muchos libros de astronomía, de matemáticas de astronomía. Y tengo un amigo que colaboró con él y aparece en algunos de sus libros como con fórmulas originales también. Y le consulté, le dije, ¿tú sabes esto? Y me dijo, el problema es más complicado de lo que pienso. Les voy a dejar la tarea. ¿Quién me resuelve ese problema? ¿Por qué no cayeron al Golfo? Los Apolo caían en el Atlántico, caían al este, si debían caer al oeste. Los Apolo pasan por encima de la casa de Ramón Hartog, que si lo fotografía. Pero ya cuando están en órbita. Pero la primera etapa cae antes de que entren en órbita, porque cuando entran en órbita ya no cae. En las fotografías de Londres. Sí, pero tus fotografías ya cuando entran en órbita. Pero antes de entrar en órbita, caen las primeras etapas y caen en el océano. No lo pude resolver. Esa la dejo. Entonces, la pregunta es, ¿Julio Verne estaba equivocado al decir que caía aquí? ¿O no? No tengo ni idea. Porque te quiero recordar una charla de Gopelli. Me parece que dijo algo cuando vino a presentar el libro. Me parece que se desvía el cohete. O sea, sale en recto, en vertical, pero después, no sé por qué razón, dijo que se desviaba. Porque uno los ve desviar. Uno lo ve salir. De salir totalmente. Uno lo ve salir recto. No recuerdo. Pero va haciendo esto. Pero eso es debido a la rotación de la Tierra. No, se ve que lo hace expresamente. Pero Tiene que tener algunos cohetes que lo... Porque uno sí los ve hacer eso, ¿cierto? Cuando sale. Yo he visto un lanzamiento en mi vida y eso llama la atención. Que sale y uno lo ve, pero no me acuerdo si lo veía hacia el este o hacia el oeste, porque como me acordaba yo pues, del año 73, ¿cierto? Si sale hacia el este o hacia el oeste. Pero lo curioso es que yo creo que salen hacia el este. Sí, es que yo algo leí en un sitio en el máster que explicaban que aprovechan, cuando lanzan los cohetes, aprovechan la rotación de la Tierra, la aprovechan. Sí, no sé bien cómo, sí. no sé cómo, pero aprovechan la rotación de la Tierra para poder escapar. Pero no, ahora no sabía explicar exactamente cómo, pero se podría investigar por ahí. Entonces, por eso puede ser eso, que aprovechan la rotación de la Tierra, entonces puede ser que salgan en dirección hacia la Tierra para aprovechar la velocidad de la Tierra. Pero no sé, no recuerdo más. Bueno, Pero algo... queda como tarea. Bueno, pues sobre eso de la velocidad hay una cosa también que tiene su interés y es la siguiente. Julio Verne en el lapso de tiempo entre publicar la primera parte y escribir la segunda, que me imagino que la debía haber escrito por los años 1868, él tardaba más o menos un año en publicar una novela, o incluso menos. La debió haber escrito en el 68-69, o sea, en esos 4 años cayó en cuenta de que había cometido un error en la primera parte, y el error era grave. Entonces, en la segunda parte lo alivia el error. ¿Cuál era ese error? Ese error es que él... espera, no, antes de eso, otra cosa científica. Otro artículo científico, es que lo acabo de ver aquí en la chuleta, me faltaba uno que lo menciona también. En el siglo XIX, no sé desde cuándo, yo creo que desde mediados, estaban muy en boga lo que se llamaban los gases hilarantes, que eran lo que es la coca hoy y lo que fue el LSD por los 60 y 70, la misma cosa, eran alucinógenos, los gases hilarantes. Y ahí presenta una escena en la que se les olvida, a Miguel Ardán, que era el encargado de eso, se le olvida cerrar la llave del oxígeno. Entonces hay un exceso de oxígeno y a ellos les da eso, alucinaciones, y entonces él la pinta
de esta manera. Ya, ahí cuando estaban entonces caen, alucinado, cae en cuenta de que cometió un error y va y cierra el oxígeno y vuelve a la normalidad. Bueno, volvamos a los números, a lo que vamos. Miren, al error de Julio Verne. ¿Qué error se dio cuenta él que había cometido? Él inmediatamente en la segunda parte se lo achaca a los astrónomos de Cambridge, que fueron los que le hicieron el cálculo de a qué velocidad debía salir el cañón. Ellos le habían dicho, el cañón debe debe disparar la bala a 11.000 metros por segundo, 11 kilómetros por segundo. Bueno, 11 kilómetros por segundo diría uno, velocidad de escape. No, esa no es la velocidad de escape. La velocidad de escape de la Tierra es 11,2. Y esos cuenta, esos 200 cuentan. Y esto mismo lo utilizaron en los Apolo. En los Apolo la bala, la nave no la disparaban, que la disparaban distinto, no la disparaban a velocidad de escape. La disparaban a menos de la velocidad de escape. ¿Por qué? Porque la idea era que aquí están la Tierra y la Luna. Entonces la Tierra sale. ¿Y qué pasa? Que la Tierra lo atrae y la Luna lo atrae muy poquito. Y en medida que sube, la atracción de la Luna aumenta y la de la Tierra disminuye. Hasta que llegan a un punto que es el que Julio Verne llama el punto de equilibrio, por aquí, en el que la atracción de la Tierra es igual a la de la Luna. Entonces, cuando calculan, y así lo calcularon en la NASA, cuando calculan la velocidad a la que tiene que salir, la calculan para que llegue a ese punto, porque de ahí para allá la Luna lo atrae. Bien, entonces Cambridge había calculado 11.000 metros por segundo para que llegara aquí. Y Julio Verne se dio cuenta en ese lapso de tiempo que había un error. No tuvieron en cuenta la fricción con el aire. La NASA no tenía que tener en cuenta eso, porque los Apolo eran lanzados desde órbita. Ellos subían a órbita, se ponían en órbita y desde allá los lanzaban y allá no hay aire. No tenían que tener, pero un cañón que dispara a 11.000 metros por segundo, entonces Julio Verne se dio cuenta, hizo los cálculos de nuevo y se dio cuenta de que había que lanzarlo a 16.000 para vencer la resistencia del aire. Pues la resistencia del aire es muy brava, mucho, es el 30%, quita el 30% de la velocidad. Entonces, en medio de la novela están en eso cuando Barbicane les dice, tenemos un problema grave. No vamos a llegar a la Luna, no hablan de la Luna todavía, no vamos a llegar al punto de equilibrio. El punto de equilibrio era aquí, que él lo menciona como los 47/53avos, creo que dice, 52avos, que es el 93% del viaje. Esa era la meta, llegar al punto de equilibrio, después la Luna hacía su trabajo. Y dijo, no vamos a llegar al punto de equilibrio. Y le dicen, ¿cómo que no vamos a llegar al punto? No vamos a llegar al punto de equilibrio porque la fricción con el aire nos quitó el 30% de la velocidad. Corrige lo que se había equivocado al principio. Y entonces dice, tendríamos que haber salido a 16.000 y salimos a 11.000. No vamos a llegar. Bueno, y se quedaron preocupadísimos porque iban a volver a caer a la Tierra, según eso, ¿cierto? Y entonces siguen subiendo, y había un momento en el que ellos tenían que ver que la Tierra se hacía más grande, y entonces era porque ya se estaban devolviendo. Y miraban, y no, la Tierra cada vez más pequeña, hasta que llegan al punto de equilibrio, llegan ahí. Y entonces, claro, en el punto de equilibrio es todo un capítulo buenísimo en el que ellos flotan en el aire, aparecen las gallinas, aparece todo esto, y se dan cuenta, pero lo más curioso, ¿saben qué es? Que no se dan cuenta que llegaron al punto de equilibrio porque salen volando. No, se dan cuenta porque Barbicane se estaba tomando un trago y soltó el vaso y el vaso se quedó en el aire. Y él no había sentido que también estaba en el aire. Una curiosidad, novela es novela. Bueno, el hecho es que Miguel Ardania mismo dice, no, esto merece un brindis, y va y trae botella de vino y vierten vino en los vasos, en la ingravidez, vierten vino en los brazos. Bueno, todo un absurdo. El hecho es que les queda la intriga. Ellos se quedan intrigados, ¿por qué? Pero no lo dice en la novela, sino que habla de otras cosas, cómo pasaron de allí, cómo iban mirando en qué dirección estaba la Tierra, en qué dirección estaba la... bla, 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 y 1 o 2 capítulos. Y en 1 o 2 capítulos se dan cuenta
de que se iban a caer a la luna. O sea, no, ellos querían llegar, mira, querían llegar aquí, la cosa es distinta. Ellos querían llegar al centro de la luna. Todo estaba calculado para que llegaran al centro de la luna. Y si pasaban ese punto de equilibrio, la gravedad de la luna los tiraría hacia el centro de la luna. Y en estas que se va midiendo la dirección de la Tierra y la dirección de la luna, y bueno, haciendo sus mediciones que las explica todas muy bien, se dan cuenta de que están torciendo. Ellos por aquí era el punto de equilibrio y se dan cuenta que están torciendo hacia un lado. Y ahí viene la preocupación. ¿Por qué vamos en esa dirección tan curiosa? Y entonces vienen las especulaciones, que si es que la nave va a ser una hipérbola o va a ser una parábola. Bueno, después les resulta que es una elipse. Y entonces hacen todo un periplo por aquí, y ellos sin saber por qué. En ese periplo aprovecha Verne para ponerlos a ellos a estudiar la luna y describir la luna con un detalle increíble. Son por lo menos 4 capítulos de detalle. Entonces dice que ellos llevaban los mapas de fulano, dice quiénes cartografiaron la luna, es toda una historia. Esa sí es una historia científica de verdad. Y va describiendo cada cráter, cómo es, y lo que se creía del cráter, por ejemplo, del cráter Copérnico, que tiene unos rayos. Dice que esos son lava congelada, pues que los atribuye a volcanes, todos lo atribuye. Pero describe con mucha precisión toda la luna, porque dan toda la vuelta. Y utiliza un truco, porque si ellos vieron la vuelta por aquí, debieron haber visto la cara oculta, pero no podía describir la cara oculta porque nadie sabía cómo era. Entonces él utiliza el truco para no describirla. Y el truco es que estaban en luna llena, y en luna llena la cara oculta está oscura y no se ve, y estaban justo en luna llena, pasaron en luna llena, entonces no vieron la cara, no tiene que describirla. Bueno, pasan, y cuando vienen por aquí, ya la discusión era si iban a quedarse en una elipse. Ahora ya habían hablado de la hipérbole y de la parábola. Y ahora la discusión era que se iban a quedar en una elipse. Y que si se quedan en una elipse se quedarían dando vueltas alrededor de la luna toda la vida. Y entonces dicen ellos, ya resolveremos el caso para caer a la luna. Bueno, y en estas que cuando vienen por aquí, la nave empieza lentamente a girarse y a mostrarle el fondo a la Tierra, porque la nave tenía el centro de gravedad bajo. Entonces, inmediatamente sacan la conclusión. La Tierra nos está trayendo más que la Luna, porque el fondo se está inclinando hacia la Tierra. Esto es muy raro, porque entonces no estamos en una elipse, no estamos en una elipse, tal. A la larga, sacan la conclusión de que cuando lleguen por aquí y estén los 3 alineados, la nave, la Luna y la Tierra, la nave debe estar mirando justo hacia la Tierra. Entonces dicen, podemos ayudarle a la nave a que caiga en la Luna, porque la idea era llegar a la Luna como fuera. Ya, vamos a ayudarle a la nave. Y se acordaron de los cohetes. Entonces los describe. Y dice que los cohetes tenían 20, los encendían con una cerilla, tal, y entonces que la nave tenía abajo como una especie de tapones, algo así, donde metían el cohete y lo fijaban allí, seguramente roscando, en fin, no explica muy bien cómo, lo fijaban allí, y incluso da las dimensiones del cohete, porque dice que el cohete sobresalía 15 centímetros por debajo, y por encima estaba taponado, por debajo sobresalía 15 centímetros, o sea que podemos decir que los apretaban con la mano, piensen esto, los apretaban con la mano. Bueno, y entonces la idea era, cuando lleguen aquí, encender los cohetes, para que empujen hacia arriba, porque los cohetes están mirando hacia la Tierra, por acción-reacción, empujan hacia arriba, y entonces los lanzaban hacia la Luna. Y efectivamente lo hicieron, y Miguel Ardán se encargó de encender la cerilla, ¡pam!, y encendió los cohetes, y los cohetes se encendieron y los debió haber lanzado hacia allá y tuvieron justamente el efecto contrario, para la Tierra. El efecto contrario. ¿Por qué? Claro, él no calculó la ley de la acción y la reacción. Es que mover 9 toneladas de masa con cohetes requiere fuerza igual masa por aceleración. Eso es proporcional a la masa. Y si la fuerza es muy poquita, la aceleración es nada.
y resulta que 20 cohetes que los cogen con la mano y los encienden con una jerilla, no tiene nada de fuerza. Eso no tiene fuerza para mover 9 toneladas, ni mucho menos. Entonces el efecto fue cero. Ya, de todas maneras iban a caer a la Tierra. Y entonces se vienen hacia la Tierra. Se vienen a la Tierra. ¿Vale? Pero los cohetes eran de pólvora. Eran de pólvora, claro. Cuando iban en el espacio con fuego. Sí, sí, No explica muy bien. Él las cosas que no sabía, las calla. Para mí lo curioso de esta parte viene justo después de que hayan dicho que la luna no era habitable. O sea, después de haberla visto, concluyen entre todos, se acuerdan que la luna es un sitio no habitable, pero siguen queriendo ir. Y queriendo ir. Sí. No es lo habitable, sabes que no vas a encontrar nada allí, no has visto marcianos, no has visto nada, con los lumianos. Y gallinas. Con gallinas. Ah. Gallinas. No, pero Plantas y todo. pero tenían una esperanza, que sí la dice y no la he mencionado. En todas esas discusiones técnicas que tienen, ellos sacan la conclusión de que la luna fue pastosa, lo cual es cierto, ¿cierto? Y que entonces el centro de gravedad se desplazó y entonces la luna tomó forma de huevo. Y entonces en la parte de afuera se junta todo el aire y la humedad. Entonces el agua y el aire que debía haber debían estar en la otra parte. En la parte opuesta a la Tierra, en la que no vemos desde aquí. Esa conclusión saca, lo discute largamente también. Bueno, el hecho es que hasta que encendieron esos cohetes y ellos se dan cuenta de que van a caer a la Tierra, para la descripción de los tres astronautas. Para. Y entonces la novela empieza una nueva parte que es en la Tierra, igual que en la primera parte. En la primera parte están ellos y todos los... En el cañonazo para y cambia a tierra. Aquí también, para y cambia a tierra. Y lo que cambia a tierra es que había un barco de Estados Unidos, digamos, del gobierno, que estaba haciendo unos sondeos de profundidad en el Pacífico. Era un barco, yo no pude saber si era de vapor o de vela, porque tenía palo de mesana, y esos no son los vapores, debería ser de vela, no sé. Lo cierto del caso es que uno de los grumetes o uno de ellos ve que viene un bólido muy brillante, tal, y pasa y parte el palo de mesana, y se hunde. Y entonces muy intuitivamente dice, son ellos que regresan, son ellos que regresan. No se le ocurrió algo vio. Y entonces, ¿cómo? ¿Quiénes? Ah, no, que los tres viajeros. Y ahí mismo el capitán le cree y dice, pues hay que rescatarlos. Pero en el barco... En el barco no tenían medios para rescatar una bala de 9 toneladas del fondo del mar, entonces se van en el Pacífico. Pero como estaban haciendo sondeos, sabían la profundidad exacta. Bueno, se van a la costa a toda máquina, cosa que demoró un día ir y volver o más, a pedir que les prestaran un barco que tuviera una cadena para sacar estos del mar. Todo lo arreglan porque en esa todo se arregla, en esa novela todo se arregla, no importa lo que cueste, y van y llegan, y efectivamente llegan al sitio porque ellos tomaron coordenadas, ¿dónde están? ¿Dónde cayeron? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Y entonces, es que mire que la novela está arreglada, muy bien arregladita. Ese barco no podía ser un barco de pasajeros, sino que tenía que ser uno que estaba tomando coordenadas y profundidad. Claro, si no, ¿cómo lo salva? Bueno, vienen y se encuentran con ¿qué? Se encuentran con que la bala estaba flotando. Estaba flotando. Claro, la bala como tenía aire por dentro, pues tenía flotación, y entonces los encontraban flotando, se acercan en esa lancha de remos, llegan allá, abren la escotilla y adivinen lo que vieron. Los tres jugando cartas. Los tres ahí jugando cartas. Es que Julio Verne es un genio. ¿Y el perro que iba con ellos? ¿Alrededor? No, el que estaba dentro vivo. El muerto que... No lo vuelve a mencionar. Nunca lo menciona. Ese no lo menciona. Lo de los palos y el vapor. Sí. En el impacto Sí, el vapor, y tenía velas y vapor, las dos cosas. Eduardo tiene una pregunta. Sí, Eduardo, dime.
alas, como por si que flotasen. Mira, te voy a decir un dato. Un portaaviones pesa 200.000 toneladas y es de acero y flota. ¿Por qué? Hay una ley que es una maravilla. Yo hago un taller sobre esa para los de tercero de la ESO, sobre la ley de Arquímedes, el principio de Arquímedes. Hay un principio que hace que los cuerpos floten, no importa de qué estén hechos, siempre y cuando tengan área suficiente. Entonces, como este era coco por dentro, tenía mucha área, entonces tenía mucha flotación. Eso es posible. Científicamente no hay ningún problema. Científicamente. Es otra cosa de entender cómo sobrevivieron el impacto, ¿no? Porque si fuera... Claro. Sí, no, ya, pero... ¿Cómo iban a abrir las escotillas y no Sí. No, porque nada. Un par de cosillas. Un par de cositas. Sí. Mira, para concluir, les voy a dejar con una imagen que es evocadora, ¿saben de qué? De lo que hemos tenido, pues, yo creo que todo el mundo en mente, ese espíritu profético de Julio Verne. El espíritu profético, miren esta imagen, es la última y con eso concluyo. Apolo 17. Exactamente igual, ¿no? Sí. Falta la bandera nomás. Hay una foto preciosa de lo que tenían ahora del Pacífico en ese momento, sino que en aquel momento la costa de California, Oregón y todo el rollo estaban absolutamente casi llegando los primeros yanquis, por decirlo de alguna forma. No era la imagen de Estados Unidos que tenemos ahora, sino que era otra. Pero es que ya en el año 1804 o 1805 ya tenían los norteamericanos una base en Menorca, de barcos de guerra. O sea, hacía 25 años que eran independientes. Lo digo un poco para que nos demos cuenta de lo que es una cierta mentalidad. Ya tiene una base en Menorca de barcos y en el himno de los marines estadounidenses, que si busqué el himno de los marines sale como, creo que es en 1904 o 1910, atacan Trípoli para acabar con los piratas que había por la zona que dificultaban el tránsito de los barcos que iban a Estados Unidos por el Mediterráneo. Es decir, tener barcos en Europa. Supongo por las normas americanas, precisamente. Una amiga que pasa un barco como ese, que no sabe que van a bajar porque no sabe que esto ya no se acuerda. Y de pronto baja un pollo, ¡zah! Y le da al palo de esa. Supone que se pudo recargar todo. Y todos se quedó como, ¡ah, baja! ¿Cómo que baja? Si yo estuve allá, dijo, y dice mi joven, tu madre. Es totalmente diferente. Ahora que me acabo de acordar de un detalle. ¿Por qué cuando llegaron al punto neutro no cayeron a la luna? Eso los dejó a ellos tan intrigados y se quedaron pensando tal, y al final lo resuelven. Y en uno de los momentos que ahora me dice, ya sé por qué ¿qué? Ya sé por qué no caemos a la luna. Dice, el bólido nos cambió la trayectoria. Claro, eso es que si caen a la luna, imagínate a ver cómo se imagina para volver. ¿Y cómo sigue la novela? ¿Cómo había pensado volver? Nunca dice nada de cómo van a volver. Iban a quedar en no había pensado, no había... Ellos tenían muy claro que no iban a volver, pero que esperaban que J.T. Maston los fuera a visitar. 18. Ellos esperaban que el secretario de un club, que era otro apasionado de esto, que quiso ir y no pudo, que tenía una mano de gancho, pero esperaba que los fuera a visitar. Y sabían que para poder ir había que tener otra vez las condiciones astronómicas de que la luna estuviera en cierto punto, y eso tardaba 18 años. Y dentro de 18 años nos vienen a visitar. Hay que decir que eran optimistas, ¿no? 18 años. El escritor francés no sabe la tragedia que hay en Estados Unidos después de acabar la guerra civil, porque una tragedia impresionante de enfrentamientos. Y estaba casondeándose de que los del norte habían ganado los obuses y los cañones de la prensa para montar un viaje a la luna y piden el aplauso nacional de todos. Es un casondeo, ¿no? Y ahora en mi vida me he reído de tantas carcajadas. Y ya aquello de mucho ruido y se monta el pollo. Era lo que decía ahora. Y luego los científicos apareciendo, aquel que le dice a todo que le resta que todo no, que al contrario, todas esas discusiones. Es decir, americanos están locos.